Elena Valenciano, vicesecretaria general del PSOE. Señora Valenciano, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Al canal 24 Horas. Bueno, estamos viendo noticias día tras día. Hoy hemos visto que el Tesoro ha tenido que pagar unos tipos de interés bastante más elevados que en las últimas subastas. ¿Durante cuánto tiempo puede la economía española seguir pagando tipos de interés tan altos? La prima está hoy más relajada, pero ayer se llegó a esos 590. Pues no mucho. Creo que no mucho, no sabría decirle, pero no mucho. La situación es completamente insostenible para España y para la zona euro en su conjunto. Así que ya no queda tiempo de pensar mucho. Hay que tomar las decisiones en estas semanas, ¿no? Las decisiones del G20 que se conocerán esta tarde serán importantes y las del Consejo Europeo de final de mes también. Hay que actuar, ya no hay tiempo de más. Pero hay que pensar en soluciones europeas, soluciones a nivel global, ¿o también se puede hacer algo desde España? ¿Qué más se puede primero hacer hay que pensar en soluciones europeas, porque es indudable que la acción de un Estado solo, y además de un Estado sometido a esta presión como es España, en este momento no es suficiente. España lo que tiene es que hacer las cosas bien, y no generar más desconfianza de la que ya existe sobre nosotros. Y la Unión Europea tiene que tomar decisiones rápidas porque está en riesgo la propia Unión Europea, no ya solo el euro, ¿no?, sino lo que conocemos como Unión Europea. Y las decisiones que están sobre la mesa desde hace muchos meses deben ser adoptadas con urgencia. Hay algunas que son inmediatas, que es defender a los países que están siendo víctimas de ataques especulativos, esa es una. Y luego hay muchas otras, como avanzar en una unión bancaria, una unión fiscal y, en definitiva, una unión política suficientemente sólida como para aguantar una situación tan difícil. Hemos escuchado al presidente del Gobierno en las últimas horas defender en la cumbre del G20 que esa ayuda europea a los bancos, esa línea de crédito, que los bancos accedan a ella directamente. Es una idea que ya se planteó, que parece que fue rechazada en la reunión del Eurogrupo, pero hoy vuelve a poner al presidente del Gobierno sobre la mesa. ¿Ustedes también apoyan esa iniciativa? Sí, nosotros pensamos que esa es una solución muchísimo mejor para España. Lo que sucede es que el presidente del Gobierno nos dijo hace tan solo 9 días que no iba a ser así. Ahora parece que lo vuelve a plantear, pero también parece que para el inmediato plazo que necesita España, ese mecanismo no va a estar activado, ¿no? Y por lo tanto, este rescate, que ya por fin sí es un rescate, va a computar como deuda del gobierno, del Reino de España. Y eso para nosotros en este momento es difícil, difícil. Hemos leído que el presidente del Gobierno y el líder del PSOE, el señor Rubalcaba, han mantenido contactos discretos en las últimas horas para hablar para tener una posición común en Europa. Primero le pido que me confirme si esos contactos existen, si hay una relación fluida entre los dos y si esta iniciativa de volver a insistir en que los bancos reciban directamente el dinero es una idea pactada por los dos. Hace ya unos días que no hablaron la semana pasada, justamente con motivo del viaje del secretario general del PSOE a Berlín, donde íbamos a plantearle al Partido Socialdemócrata, a nuestros compañeros socialdemócratas, cuál era la posición de España. Por lo tanto, en estas últimas horas no han hablado. Yo insisto en que sí, que el mecanismo de que sean los bancos los que reciban directamente la ayuda es seguramente una mejor solución para España, pero francamente, por lo que he leído en las últimas horas, eso en nuestro caso va a estar descartado y ese mecanismo, si se pone en marcha, será para el futuro. Pero nosotros necesitamos ayuda pronto. Sobre todo piensan en el Banco Central Europeo, ¿no? El Banco Central Europeo es una posibilidad, puede actuar, ¿no? No parece que esté dispuesto. Hasta ahora, hace ya 14 semanas que no actúa, pero debería hacerlo en esta misma semana. Tiene la capacidad, lo ha hecho en otras ocasiones y realmente España necesita, ¿no?, que se relaje un poco la presión sobre su deuda. Esta es una apelación que hacemos constantemente, lo hace el Gobierno y lo hacemos nosotros también, porque sin duda eso no resuelve los problemas de España, pero ayuda en este momento. Desde fuera siguen llegando muchas reclamaciones. Dicen que los mercados, los inversores no se fían de nuestro país porque hay que ajustar más, hay que demostrar que somos capaces de devolver lo que se nos ha prestado y eso se consigue recortando el déficit público. Del Fondo Monetario llegaron peticiones desde subida del IVA, recortar en pensiones, recortar sobre todo en la administración pública. Parece que hay una gran obsesión con la administración pública española que debe recortarse. Incluso se habla de un recorte de un 40% de masa salarial. Hemos leído en los últimos días. ¿El PSOE apoyaría esas medidas? Mire, nosotros todavía no hemos conocido a fondo cuál es la posición del Gobierno sobre este rescate, ¿no?, que sin duda pues tiene sus condicionamientos, ¿no?, sus condiciones.
se nos van a poner condiciones, eso es evidente. No conocemos la posición del Gobierno, esperamos hacerlo porque todavía no han venido a explicar el rescate al Parlamento. Pero aparte de todo esto, el problema de fondo, ¿no?, es que España no va a crecer de esta manera. Y si España no crece, aparte de que la gente seguirá sufriendo, que es lo más importante, es que tampoco vamos a pagar nuestras deudas. Es que estamos metidos en una especie de torbellino, ¿no?, en el que se nos piden cosas y cosas. Es como una especie de dragón enorme al que se le va echando a su boca, ¿no?, los beneficios de la gente, las posibilidades de crecimiento de los países, para finalmente no salir. Yo creo que es una política completamente equivocada y hay que cambiarla. Y esa es la cuestión. Hay que cambiar esta política económica de la Unión Europea que nos está llevando a callejones sin salida. Y los callejones sin salida, insisto, no es ya solo que las economías crezcan más o menos, es que la gente lo pasa muy mal y no podemos seguir enviando a más gente al desempleo. No puede ser. Porque mientras enviemos a más gente al desempleo, no habrá ingresos, no creceremos y por lo tanto la economía seguirá en recesión y no pagará sus compromisos tampoco. Así que el mensaje del G20 de hoy, espero, el mensaje de la socialdemocracia en Europa y desde luego nuestro mensaje también en España es que necesitamos impulsar, dinamizar la economía para que crezca, porque solo de esta manera será posible salir de este círculo vicioso. Ese es el mensaje más importante que yo creo que saldrá del G20 y del que el Consejo Europeo tendrá que tomar buena nota. ¿Pero de qué forma se impulsa el crecimiento? ¿Que el dinero que va a los bancos vaya a inversiones productivas a las empresas? Hace falta dinero para inversión, hace falta mejorar los ingresos de la Unión Europea en su conjunto y en este caso, y de España. Tenemos una capacidad de recaudar distinta que tendríamos que poner en marcha, pero esto solamente podría hacerse con un gran plan europeo, ¿no? Desde luego España por sí misma no podría. Necesitamos un gran plan europeo, que es el que está planteando François Hollande, ¿no?, el presidente de la República Francesa, precisamente para combinar esta política de ajuste sin fin, que no está resolviendo los problemas, con una política de dinamización de la economía que permita salir de este callejón, ¿no? Yo creo que eso es el mensaje más importante. Probablemente llevamos muchísimos años equivocándonos en esto, pero ya está visto que no podemos seguir por este camino, que hay que cambiar esta senda. Y además de hacer de la Unión Europea una verdadera unión, casi los Estados Unidos de Europa, ¿no?, con una moneda soportada por un banco central que soporte a su moneda, por un gobierno económico que soporte a su moneda, además de todo eso hay que introducir el factor crecimiento en la política económica de la Unión. ¿Podemos pensar en un pacto de Estado en España ante la situación? Es algo que parece que reclaman los ciudadanos. Lo vemos en todas las encuestas y vemos ahí a los dos grandes partidos culpabilizándose de no querer unos a otros. Nosotros hemos dicho hasta la saciedad que creemos que hace falta un gran acuerdo de unidad nacional que trasciende un acuerdo entre el PP y el PSOE. Hace falta un acuerdo de unidad nacional, significa que España está probablemente en el momento más difícil de su historia después de la transición o desde la transición, y que hay que convocar a las fuerzas políticas, todas ellas, a los sindicatos, a los empresarios, al tejido social en su conjunto, a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos más importantes, y que hay que hacer una gran mesa y en esa mesa decidir cómo vamos a salir de esta situación, poniendo en el contenido de las políticas lo que el conjunto de los que allí se sienten reclamen, es decir, llegando a un acuerdo en el que, claro que sí, tenemos que resolver nuestros problemas de nuestras cuentas públicas, tenemos que resolver nuestros problemas de empleo, de desempleo, y tenemos que resolver nuestros problemas de cohesión social. Todo eso tiene que estar sobre la mesa, y eso se hace con un gran acuerdo de unidad nacional. ¿Pero lo veremos, ese acuerdo? Pues porque parece que... Espero que sí, porque es que en realidad quien debe promover ese acuerdo, en todo caso, es el Partido Popular, que cree que con su mayoría absoluta basta. Y a las pruebas me remito, es decir, no está bastando que ellos consigan sacar sus leyes por mayoría absoluta para generar confianza en este país. Este país necesita trabajar de forma unida, al menos hasta que salgamos de esta situación de recesión. No digo para siempre, pero encontremos 5 cosas importantes sobre las que nos podemos poner de acuerdo todos. Pero ustedes le reprochan al Partido Popular y el Partido Popular le reprocha a ustedes que no han apoyado ni una sola de las leyes. Pero si ellos no han venido más que con decretos leyes que no han intentado pactar con absolutamente nadie y que además en la mayor parte de los casos, salvo este de la reforma financiera que estamos trabajando y también el pacto fiscal que ya nosotros prefirmamos, digamos, todo lo demás que han traído ha sido la reforma laboral, ha sido el recorte en sanidad y en educación, ha sido los propios presupuestos generales del Estado, que son un desastre en términos de ingresos y en términos de gasto.
todo lo que han traído hasta ahora es eso. Así no se hacen las cosas, hay que hablar antes, durante y después, ¿no? No se trata de traer un decreto ley y que la gente lo vote tal y como está. No es eso, no me refiero a eso. Me refiero a que ante un gran problema como el que tiene España hace falta una gran solución. Y la gran solución, lo hemos hecho antes, es un gran acuerdo de unidad nacional. Pero se hizo hace mucho tiempo. Ahora los ciudadanos tienen la impresión de que ustedes han intercambiado los papeles, ¿no? Lo que uno proponía cuando estaba en la oposición, ahora no lo acepta en el gobierno y al revés. No, en absoluto. Nosotros hemos hecho una gestión de la crisis en los últimos años que seguramente ha tenido muchísimos defectos y en la que se han cometido seguramente errores. Pero nosotros hemos procurado en todo caso, no llegar a una situación de rescate, cosa que conseguimos y de momento este gobierno no ha conseguido. Y dos, nosotros hemos defendido, a pesar de la crisis, que la cohesión social es un valor también de la competitividad y la economía española, cosa que el Partido Popular parece no comprender. Así que la gestión de la crisis es completamente distinta. Aún así, nosotros, estamos dispuestos a reconocer que en algunas cosas nos equivocamos y dos, estamos dispuestos a ayudar a que este país salga de esta situación. Pero para ayudar a alguien, ese alguien tiene que dejarse ayudar. Bueno, ojalá ustedes se entiendan unos y otros. ¿Cómo están las cosas en el PSOE? Ayer escuchábamos aquí, en esta misma mesa, por la noche, al señor Tomás Gómez recriminando de alguna manera a la oposición que ustedes están haciendo. Da la impresión de que tienen ustedes una cierta oposición dentro de la oposición, que hay quien les pide que vayan más a la izquierda. Sí, eso siempre sucede, ¿no? Cuando se pierden las elecciones, cuando un partido socialdemócrata pierde las elecciones, muchas veces hay una pulsión, ¿no? de irse como a la izquierda, ¿no? de ser más duros. Bueno, yo creo que lo que tiene que ser la oposición es inteligente, no dura o blanda. Yo creo que hay que hacer una oposición inteligente teniendo en cuenta el gravísimo momento por el que atraviesa el país. Entonces nosotros hacemos una oposición de esas características. Estamos dispuestos a colaborar en aquellas cosas que sean útiles para que el país salga de esta situación, pero no vamos a dejar de decir, ni de denunciar, ni de combatir las políticas que la derecha ha puesto en marcha y que no solo nos están sirviendo para salir de la crisis, sino que nos están metiendo mucho más aún en la recesión. Así que nuestra oposición es una oposición que trata de combinar el sentido de Estado que el PSOE tiene, porque el PSOE es un partido de gobierno, el PSOE es un partido de mayorías. A veces escucho intentar comparar al PSOE con otras fuerzas políticas minoritarias de otros países de la Unión Europea. No. Hace mucho que el Partido Socialista decidió ser un partido de gobierno y, por lo tanto, de mayorías. Y es a las necesidades de las mayorías a las que tiene que responder el Partido Socialista. Y en eso estamos. Las encuestas, al menos las que vimos este fin de semana, no parece que respalden esa labor. Tampoco la del Gobierno. El Gobierno pierde 10 puntos, pero eso no va al PSOE. El PSOE solo avanza muy poco. Los puntos no funcionan así, ¿no? Bueno, primero, las encuestas en este momento, yo soy poco defensora de las encuestas en general, ¿no? Pero las encuestas en este momento lo que traducen es una situación muy convulsa, ¿no? De mucho miedo, de mucha preocupación por parte de la sociedad. Estamos lejísimos de ir a votar, ¿no? Así que lo que está sucediendo sí es que hay un desgaste muy rápido, muy vertiginoso del Gobierno, porque está al frente de una crisis que no está consiguiendo resolver, porque es muy difícil. Y la recuperación del PSOE siempre será mucho más lenta. No hay un trasvase automático de la gente que votó al PP y ahora de repente va a pasar a votar al PSOE. Eso no funciona así. Nosotros tenemos que trabajar mucho, tenemos que acercarnos mucho a la gente y tenemos que recuperar un grado de credibilidad y de confianza que hemos perdido. Y por eso hemos perdido las elecciones. Eso irá poco a poco. Y el camino es largo y complicado, pero no hay que tener ninguna ansiedad, ¿no? Hay que trabajar con rigor, con seriedad, sin dejarse seducir por algunos cantos de sirena que generalmente se equivocan. Nos queda poco tiempo, dos cuestiones que me interesa también su opinión, muy rápidas. Una, Navarra. Está roto definitivamente el pacto de gobierno. Al final el secretario general del PSOE dio su respaldo al movimiento que hiciera allí los socialistas, pero no tuvieron opción porque la presidenta, digamos que rompió con el señor Jiménez por desleal, dijo. Bueno, también el señor Jiménez hizo la primera crisis por deslealtad de la presidenta en este caso. Bueno, es evidente que no se han puesto de acuerdo sobre cómo gestionar Navarra, de cómo gestionar ese gobierno. Nosotros creemos que ella está incumpliendo compromisos adquiridos que conllevaban no hacer recortes en espacios de sostenimiento a las personas más desfavorecidas o
a los elementos más importantes del bienestar social de esa comunidad y ella pues cree que debíamos haberla apoyado. No ha habido acuerdo y efectivamente el gobierno está roto, sí. Está roto, no confían ustedes en volver. No, parece difícil porque ellos han estado durante una semana entera trabajando para intentar recomponerlo y no ha sido. Otro asunto, Carlos Díbar, ¿ustedes creen que presentará su dimisión el próximo jueves? ¿Lo dan por hecho? Yo no doy nada por hecho, porque cuando depende de la voluntad de otra persona uno no puede, pero espero que sí, espero que lo haga, porque creo que en este momento ya el daño que le está haciendo a la institución es muy superior a lo que pudiera ser su interés en mantenerse en ella. ¿Se arrepienten? ¿Se equivocaron al haberle propuesto para la presidencia del Consejo General del Poder Nosotros Judicial? no podíamos imaginar que iba a suceder una cosa así, ¿no? Eso uno nunca lo imagina. Quizás hay que cambiar los sistemas para elección de determinados cargos. Bueno, eso es otro debate, pero en todo caso, cuando se decide, en este caso el Consejo General del Poder Judicial, apoyar a una persona como Carlos Díbar, es evidente que no imaginaban que pudiera suceder lo que ha sucedido. Seguro que todos los que votaron a Carlos Díbar lo hicieron pensando que esto no sucedería y que es una persona con mucho prestigio, ¿no? dentro de la profesión. Ahora bien, uno nunca está libre de que sucedan estas cosas. Lo que hay que hacer cuando suceden estas cosas es que esas personas den un paso atrás. Bueno, aquí lo vamos a dejar. Elena Valenciano, vicesecretaria general del PSOE. Gracias por haber estado en la tarde. Gracias a usted. Muy buenas tardes.